Pues buenas noches, vamos a continuar con el curso. Ya no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de lo que la renovación debe ser en cada una de nuestras comunidades. El tema de hoy es naturaleza y objetivos de la renovación. Vamos a ver brevemente qué pretende la renovación, cómo trabaja la renovación, cuáles son los medios que utiliza para alcanzar los 5 objetivos que vamos a ver. Antes de comenzar con la clase, pues ya saben, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, porque nos permites una vez más estar reunidos en esta pues, pequeña clase. Queremos agradecerte porque suscitas en nuestros corazones el interés por saber más de este bendito movimiento, de esta bendita corriente de gracia. Gracias, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes porque tú sabes que somos limitados. Tú sabes que a veces la mente tarda en entender. Pues ayúdanos, Señor. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, despierta nuestros sentidos, que seamos capaces de aprender y de poner en práctica en nuestras comunidades las cosas que aquí se hablen. Queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos ser, primero, antes que nada, fieles discípulos y después apóstoles para llevar la palabra a nuestros hermanos. Vamos a decir todos, ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Vamos a ver la naturaleza de la renovación. La naturaleza se refiere, podríamos decirlo así, a de qué están hechas las cosas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de las cosas? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Y vamos a ver cuál es la esencia de nuestra renovación. Vamos a ver cuál es la misión de la renovación, para qué la suscitó Dios dentro de la iglesia, cuáles son los objetivos, ya los estatutos internacionales que fueron elaborados hace ya mucho tiempo, fueron elaborados en los 80, ya nos mencionaban 5 objetivos principales de la renovación. Y vamos a ver cuáles son los medios que utiliza la renovación para poder alcanzar los objetivos. Son 4 los medios fundamentales que vamos a ver. Vamos a comenzar con la naturaleza de la renovación y vamos a basarnos ante todo lo que dicen los estatutos, tanto los internacionales como los que rigen aquí en nuestro país. Eh, ¿Qué nos dicen acerca de la naturaleza de la renovación? Estos estatutos nos dicen que la renovación carismática es un camino, entre otros, con que Dios está realizando un nuevo Pentecostés en su iglesia. Si ustedes se dan cuenta, subrayo entre otros. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que somos la única manera a través de la cual Dios puede renovar su iglesia. Somos casi los dueños de los dones y carismas, somos casi los dueños del Espíritu Santo. Y si Dios quiere un nuevo Pentecostés en la iglesia, va a ser a través de nosotros. Y esto no es así. La renovación es
un camino de varios que ha suscitado Dios en su iglesia. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la iglesia han surgido numerosos movimientos, numerosas asociaciones, congregaciones religiosas, etcétera, etcétera, que llevan como esencia este signo de Pentecostés, quieren una efusión del Espíritu para la iglesia. Y nosotros formamos parte de este abanico, digámoslo así, de movimientos, de asociaciones, de corrientes, de iniciativas apostólicas que hay en la iglesia. Entonces, no quiere decir que seamos uno de tantos, simplemente aclarar que no somos el único movimiento, la única corriente dentro de la iglesia que está logrando que este nuevo Pentecostés permee en la iglesia. Entonces tenemos más hermanos con las mismas intenciones, con los mismos objetivos y con el mismo deseo de que el Espíritu Santo sea conocido. Ahora bien, lo que sí caracteriza la renovación es que este camino por el cual nosotros queremos llevar el nuevo Pentecostés a la iglesia siempre parte de una experiencia en común, y esta experiencia es el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que somos parte de la renovación comenzamos con esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es la experiencia inicial. Así como Pentecostés fue la experiencia fundacional de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia fundacional del Pentecostés personal para cada uno de nosotros. Sin bautismo en el Espíritu Santo no empieza este nuevo Pentecostés en nuestras personas, y por lo tanto no empieza en nuestras comunidades y tampoco en la iglesia. Entonces, fundamental saber qué es este bautismo en el Espíritu Santo. Brevemente vamos a decir lo que nos dicen los estatutos. En primer lugar, nos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es una invasión del Espíritu Santo en el corazón del hombre, unida a la experiencia consciente de estar lleno del Espíritu. Fíjense, una invasión del Espíritu Santo en el corazón del hombre, pero esa invasión del Espíritu a nuestra persona está unida a una vivencia. Nosotros experimentamos esa presencia del Espíritu Santo. Para nosotros ese Espíritu Santo se hace palpable, no es nada más el recibirlo y ya, sino que nos damos cuenta, somos conscientes, realmente sentimos al Espíritu Santo inundándonos, llenando nuestro corazón. Eh, Dice más adelante, esta invasión sucede muchas veces en la vida del creyente, sobre todo en los sacramentos. La novedad radica en la experiencia vivida. Y es verdad, desde que nos bautizan, podemos decir que esa es la primera invasión del Espíritu en nosotros. Y así, cada sacramento, los sacramentos de iniciación, y cada vez que comulgamos, por ejemplo, el Espíritu Santo nos invade, el Espíritu Santo nos llena con su presencia, solamente que esta vivencia, esta experiencia del Espíritu no es tan notoria como cuando tenemos esta gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Pues bien, nosotros tenemos que propiciar esta experiencia consciente de la invasión del Espíritu en cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, eh, eh, por lo mismo, al tener este bautismo en el Espíritu Santo, tenemos lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, que la renovación carismática es una corriente de renacimiento espiritual bajo el signo de Pentecostés, porque el bautismo en el Espíritu Santo lo que suscita es un renacimiento espiritual. Muchas de las gracias que ya habíamos recibido durante los sacramentos de iniciación se vuelven actuales, se vuelven palpables, somos conscientes de ellas. Los dones recibidos, las gracias recibidas aparecen en nuestra vida y nos permiten tener ya una vida espiritual. Entonces, este renacimiento bajo el signo de Pentecostés, basada en la oración que es el bautismo en el Espíritu Santo, digamos que constituye la esencia de nuestra renovación carismática. Ahora bien, el bautismo en el Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito más de él la próxima clase como experiencia inicial de la vida del renovado.
Sin embargo, pues quizás sería bueno, pues después, ¿no? Tratar de programar, de preparar, pues un curso sobre el bautismo en el Espíritu Santo solamente, porque es tan importante para nosotros que tenemos que tener el conocimiento preciso de qué se trata. Bueno, eh, algunas características de la renovación carismática. Según los estatutos de la renovación, estas cuatro características deben ser, pues deben estar presentes más bien en cada una de nuestras comunidades. En primer lugar, la renovación lleva a una vivencia semejante a la de las primeras comunidades cristianas. Ustedes si recuerdan los hechos de los apóstoles, cómo vivían las primeras comunidades, eran comunidades eminentemente carismáticas, guiadas por el Espíritu. Los primeros cristianos eran dóciles a las inspiraciones del Espíritu. Ellos vivían en comunión fraterna, lo que la Biblia llama koinonía. Ellos vivían, nos dice la palabra de Dios, unidos en esta koinonía, en esta amor fraterno, pero también se reunían para hacer sus oraciones, para celebrar la cena del Señor, para recibir la enseñanza de los apóstoles. Pues así deben ser nuestras comunidades de renovación, semejantes a las primeras comunidades cristianas, con el mismo dinamismo, con el mismo fuego del Espíritu. También otra característica de la renovación es que destaca ante todo la oración espontánea centrada en la alabanza a Dios. Así como en la mañana de Pentecostés el Espíritu inspiró a los apóstoles y a los discípulos que estaban con ellos a alabar a Dios incluso en otras lenguas, nosotros también el primer impulso que recibimos del Espíritu Santo es el deseo de alabar a nuestro Señor. Entonces, la renovación se centra sobre todo en la oración de alabanza, alabanza que tiene que irse profundizando para llegar a la adoración. Si en nuestras comunidades no llegamos a esa profundización y esa adoración del Señor, entonces algo está pasando mal con nuestra alabanza. La verdadera alabanza te lleva a la adoración. Eh, otra característica de la renovación es que existe un contacto vital con las sagradas escrituras. Si la renovación carismática es auténtica, suscita en sus miembros el deseo de leer las escrituras, de estudiarlas, de conocerlas, no solamente de cargar la Biblia para todos lados, sino de verdad leerla y alimentarse con esa palabra que como nosotros sabemos, pues es un alimento precioso que Dios dio a su iglesia. Y bueno, la verdadera renovación también lleva al servicio a Dios y a los hermanos. Si nosotros vemos hermanitos en nuestras comunidades que nunca se quieren comprometer a servir al Señor y que tampoco se interesan en ayudar al hermano, cuidado porque la renovación carismática no ha entrado en ellos, no ha llegado a ellos. Necesitan un bautismo del Espíritu Santo que los inunde y los llene de esta gracia de querer servir a Dios y a los hermanos. Bueno, estas son algunas características de la renovación que nos presentan los estatutos. Ahora bien, ¿cuál es la misión de la renovación? Pues la misión de la renovación no puede ser otra que la misión de la iglesia. La renovación participa en la obra evangelizadora de la iglesia, proclamando a Jesús como Salvador, Señor y Mesías con el poder del Espíritu Santo. Apréndanse pues estos tres términos, estos tres títulos de Jesús, Salvador, Señor y Mesías. Nosotros proclamamos a Jesucristo muerto en la cruz para salvarnos y debemos aceptarlo como nuestro único Salvador. Pero ese Cristo que murió en la cruz resucitó y fue llevado a la presencia del Padre y está sentado a la derecha del Padre como Señor de señores, como Rey de reyes. Entonces, Jesucristo no nada más debe ser nuestro Salvador personal, nuestro único Salvador, sino también tiene que ser nuestro único Señor. Tenemos que darle el señorío absoluto, el dominio absoluto de nuestras vidas. Y también es Mesías, el ungido por el Espíritu, es aquel que también nos puede
participar de este mismo espíritu. El que Jesús sea el Mesías quiere decir que Él nos puede comunicar el mismo espíritu que lo ha ungido a Él. Esta proclamación evangelizadora se hace con el poder del Espíritu Santo. El impulso misionero de la renovación debe estar basado en este poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando la renovación comenzó a extenderse con mucha fuerza, eran pues quizás más frecuente que ahora los carismas, los prodigios que hacía el Espíritu Santo, las sanaciones, los milagros, porque como los apóstoles, quienes empezaban en esta renovación, sabían que el Espíritu Santo iba a apoyar a su predicación mediante la realización de estos prodigios, ¿verdad? Nosotros muchas veces ya no nos atrevemos a pedir estos prodigios, ya no nos atrevemos a pedir este poder del Espíritu Santo para predicar. Y bueno, es parte de la esencia de la renovación, predicar con el poder del Espíritu. Si se dan cuenta, la misión de la renovación es la misma de la iglesia, evangelizar, solamente que en la renovación se da esta nota característica, con el poder del Espíritu, al igual que las primeras comunidades cristianas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la renovación? Estos objetivos son muy importantes y muchas veces nosotros no los conocemos. Son 5. Eh, Vayan haciendo cuentas ahí en su comunidad a ver cuántos de estos objetivos cubrimos, ¿verdad? O en nuestra propia persona, cuántos de estos objetivos los hemos alcanzado. El primero y el más básico de todos, dicen los estatutos. El primer objetivo de la renovación es fomentar una conversión personal, madura y continua hacia Jesucristo. Es común que nosotros, cuando ingresamos a una comunidad de renovación y tenemos nuestro encuentro con el Señor, nuestro bautismo en el Espíritu Santo, tengamos un cambio, tengamos una conversión inicial. Esta conversión a veces sí es radical. A veces tenemos testimonios de hermanos que sí renunciaron a pecados pues muy grandes, muy serios. Tenemos testimonios de cómo el Señor rompió cadenas, rompió ataduras y se dio una conversión muy radical. Sin embargo, esta conversión no se debe quedar en ese primer impulso. Aquí nos da 3 características que tiene que tener la conversión. La primera es que es personal. Es obligación de cada renovado estar trabajando en su propia conversión. Muchas veces, ya cuando llevamos tiempo en la renovación y sobre todo cuando empezamos a servir, nos fijamos más en la conversión de nuestros hermanos y descuidamos nuestra conversión personal. Entonces, en todo momento tenemos que poner atención a nuestra conversión personal, que nunca va a terminar. Tiene que ser madura, dice ahí. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que ir creciendo en la vida espiritual, tenemos que ir creciendo en la fe, creciendo en la oración, creciendo en dones y en carismas, creciendo en servicio y en amor a nuestros hermanos. Si no se da ese crecimiento, no estamos madurando. Es muy común que en las comunidades hay hermanos que ya se quedaron estancados en su vida espiritual. Muchos alcanzan, pues, como decimos, ¿no? Alcanzan su zona de confort en la que, pues, ya hacen ciertas oraciones, ya hacen ciertos servicios, pero no crecen más. Entonces tenemos que cuidar, en primer lugar, que yo no me esté quedando estancado y que trate cada vez de crecer, de madurar. Una pregunta muy sencilla. ¿En este momento oras más y mejor que cuando comenzaste? ¿En este momento lees más la Biblia y la comprendes mejor que cuando comenzaste? Son 2 preguntas, ¿no? Que podríamos hacernos para ver si estamos madurando o nos hemos estancado. Y bueno, y finalmente la conversión es continua. Todos lo decimos, todos lo enseñamos, pero pocas veces lo realizamos en nuestra vida, ¿verdad?
Hay que poner en práctica esto de la conversión continua, nunca se acaba, día a día. Aunque llevo ya 1000 años en la renovación, sigo teniendo defectos, sigo teniendo pecados, sigo teniendo debilidades y tengo que estar luchando, luchando por convertirme, por transformarme una y otra vez. Decíamos que el primer impulso de la conversión se da con el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante renovar constantemente nuestro bautismo del Espíritu Santo para que con cada renovación se dé un nuevo impulso a nuestra conversión personal. Bueno, ¿cuál es el segundo objetivo de la renovación? Dice así, fomentar una receptividad personal hacia la presencia y el poder del Espíritu Santo, viviendo las gracias recibidas en los sacramentos de iniciación. Si se fijan, se relaciona mucho con la primera. En lo personal, ¿cómo voy a poder crecer? ¿Cómo voy a poder madurar? En la medida en que yo me haga dócil a la presencia y al poder del Espíritu Santo, yo voy a ir creciendo. En la medida en que yo vaya viviendo cada una de las gracias recibidas desde mi bautismo y mi confirmación, yo voy a ir creciendo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cada Pentecostés decoramos nuestras iglesias poniendo los 7 dones del Espíritu Santo y esos dones los recibimos con los sacramentos de iniciación. ¿Alguna vez te has puesto a hacer un examen de conciencia? ¿Cuánto has crecido en cada uno de esos dones? Se supone que la renovación, al ser un movimiento que pone en el centro la acción del Espíritu Santo en la persona, pues tendría que llevar a cada una de las personas a vivir con mayor fortaleza, mayor sabiduría, con mayor entendimiento, con mayor piedad, con mayor temor de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Se supone que estas gracias de la sacramentos de iniciación tendrían que hacerse presentes en mi vida personal. Y obviamente una persona dócil, abierta a esta acción del Espíritu Santo va a crecer, va a madurar y se va a ir convirtiendo continuamente. Sería bueno que repasemos, ¿no? ¿Qué recibimos en los sacramentos de iniciación? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las gracias que el Señor nos dio con el bautismo y la confirmación? Sería bueno dar una repasadita y ver si estos dones, si estas gracias se manifiestan en mi vida hoy. Bien, el tercer objetivo está muy relacionado también con esto, fomentar la recepción y utilización de los carismas para el servicio y edificación de la iglesia. Si te fijas, el anterior hablaba de las gracias recibidas en los sacramentos de iniciación, pero para un crecimiento personal, para una maduración personal de la vida espiritual. Ahora estamos hablando de la recepción y utilización de carismas, pero ahora para la edificación de la iglesia. Ya no es para beneficiarme yo, ahora es para construir, para edificar la comunidad, para edificar la iglesia. Nuestros hermanos en la comunidad tienen que estar abiertos a estos carismas. Yo conozco hermanos que llevan mucho tiempo en la renovación y que tú les dices, o les preguntas o se habla de carismas y ellos dicen que pues, no han recibido ninguno, lo cual es completamente falso porque todos sabemos que recibimos algún carisma para servir a nuestros hermanos. Lo que pasa es que no hablamos muchas veces ya de estos carismas, muchas veces quizás por temor, quizás porque no nos vayan a llamar la atención, etcétera, etcétera, pero preferimos dejarlos en un segundo plano. Pues no, uno de los objetivos de la renovación es traerlos a primer plano, traerlos a la vida diaria de nuestras comunidades, claro, con el discernimiento necesario, con el cuidado necesario de nuestros pastores, pero no dejarlos relegados como en segundo término, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a trabajar en nuestras comunidades sin pensar en los carismas. Entonces, la renovación tiene que fomentar esta recepción, este deseo de tener carismas, esta petición al Señor de tener carismas y una vez que los tenemos, la correcta utilización para edificación de la iglesia. ¿Qué más? Cuarto objetivo de la renovación, fomentar la labor evangelizadora con el poder del Espíritu Santo
como testigos de Jesucristo. Ya hablábamos que nuestra evangelización debe ser con el poder del Espíritu Santo. Muchos movimientos dentro de la iglesia evangelizan de una forma más intelectual, digámoslo así. Muchos transmiten la doctrina cristiana, pues de una forma más dirigida a la mente, para que la gente se lo aprenda, para que la gente lo conozca. Nosotros no tenemos que presentarnos ante nuestros hermanos, en primer lugar, como maestros. Tenemos muy buenos maestros en otros movimientos, tenemos muy buenos maestros en pues otras corrientes dentro de la iglesia, ¿no? Lo que el Señor necesita en la renovación, en primer lugar, son testigos. Necesita hermanos que hayan vivido una verdadera experiencia de Dios, hermanos que verdaderamente hayan conocido y conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque todos los días están con Él. A mí me gusta mucho el prólogo de la primera carta del apóstol San Juan, ahí donde dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo, se los venimos a presentar. Él no va a enseñar algo que aprendió, sino que va a enseñar algo que él vivió. Una vez, eh, 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 el Papa Benedicto XVI decía que la gente estaba cansada de los maestros y no creía en los maestros, que necesitaba escuchar testigos. Y si le creía a los maestros es porque también eran testigos. Entonces nosotros primero tenemos que presentarnos a nuestros hermanos como testigos de algo que hemos vivido y que queremos que ellos vivan. Y ya después de entre muchos testigos que haya en la renovación, Dios va a elegir algunos para que sean evangelizadores, para que sean maestros, para que sean predicadores. Pero primero testigos antes que otra cosa. Nuevamente, ¿cómo voy a ser testigo si no he vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a ser testigo si no renuevo esa experiencia con frecuencia? Entonces, esa experiencia nos hace testigos de Cristo. Y finalmente, el último de los objetivos de la renovación dice que es promover el crecimiento progresivo en santidad a través de, y nos da tres medios para alcanzar este crecimiento en santidad. Ya los conocemos, son los medios que la iglesia pues ha enseñado siempre, ¿no? Que nos van a llevar a crecer espiritualmente: la vida sacramental, la oración y la tradición espiritual de la iglesia, y la formación permanente en la doctrina católica. En nuestras comunidades, cada uno de nuestros hermanos tiene que crecer en estos tres aspectos. Si después de un tiempo vemos que nosotros o nuestros hermanos no hemos crecido en nuestra vida sacramental, no tenemos una vida sacramental más intensa, si seguimos siendo católicos de misa cada 8 días nada más, de confesión pues cada 2, 3 meses, no estamos creciendo en santidad. Si nuestra oración sigue siendo de 5, de 10 minutos al día, si se basa nada más en algunas fórmulas, en algunas oraciones leídas, si no nos interesa adentrarnos en esta tradición espiritual de la iglesia, hay muchísimas corrientes espirituales, hay muchos grandes doctores de espiritualidad en la iglesia que nos enseñan diferentes formas para crecer en santidad. Si no nos metemos, si no nos interesamos en esto, pues es que no estamos creciendo en santidad. Y lo mismo, si la formación que nosotros recibimos de la doctrina católica no es constante, no es continua, no es permanente, si no nos interesa aprender más y más y más, no estamos creciendo en santidad. Son los tres medios que nos presenta la iglesia para poder crecer. Entonces, si en nuestras comunidades no estamos viviendo estos 5 objetivos, entonces algo está mal, algo está fallando, ¿verdad?
Por eso yo pongo estas tres preguntas para que nos las hagamos nosotros mismos y se las hagamos a nuestros hermanos en la comunidad. Ya vimos que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es fundamental. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en mi comunidad se renueva constantemente la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros propiciando esta experiencia en retiros, en asambleas de oración, en veladas de oración, etcétera, etcétera? Lo primero que tendríamos que hacer es eso, buscar la forma de renovar constantemente esta experiencia. La segunda pregunta sería, ¿mi comunidad participa activamente en la misión evangelizadora de la iglesia? Aquí tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros queremos evangelizar, pero aparte de la iglesia, en forma paralela a la iglesia, tenemos que encontrar la forma de insertarnos a la labor de la iglesia. Tenemos que llegar, pongo un ejemplo, ante nuestro párroco y decirle, mire, estos son los carismas con los que nosotros podemos colaborar en la misión evangelizadora de esta parroquia, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay muchas iniciativas misioneras que luego se dan en las parroquias, en los decanatos, etcétera, etcétera. Y a veces las comunidades de renovación como que no quieren participar con los demás hermanos en la evangelización. Nosotros tenemos que participar activamente presentando lo que sabemos hacer, lo que nosotros hemos recibido y podemos dar a los demás. Y la tercera reflexión, ¿mi comunidad conoce y cumple los 5 objetivos de la renovación? Yo creo que sería interesante hacer como un examen de cada hermano, a ver, de estos, ¿cuál sí, cuál no? Si no los conocemos, pues mucho menos los vamos a cumplir, ¿verdad? Y ya conociéndolas muchas veces como que no los tomamos en cuenta. Entonces, son las reflexiones que se me ocurren para que en comunidad pues veamos en dónde estamos situados. Muchas veces nos decimos de la renovación, pero ni respetamos la naturaleza de la renovación, no respetamos la identidad de la renovación, ni participamos de su misión, ni siquiera conocemos sus objetivos. Entonces, lo primero es conocerlo para poder llevarlo a cabo. Ahora bien, para que la renovación cumpla con estos objetivos, se vale pues de 4 medios fundamentales. Estos medios fundamentales son básicos. Pongo aquí pues estos dibujitos. El primero que es una mesa de madera muy bonita, bien tallada, se ve firme, se ve estable esa mesa. Cada uno de los 4 medios fundamentales es como una pata de la mesa. ¿Qué pasaría si uno de esos 4 medios falta en mi comunidad? A veces falta uno y ahí le estamos tratando de sostener la mesa, estamos tratando de sostener la comunidad ahí como podamos, como se nos ocurra, porque con que falte uno de los 4 medios fundamentales, se va a desestabilizar la comunidad. Hay veces que de plano, pues estamos como esta mesa que está ahí tirada ya, ¿no? ¿Por qué se cayó mi comunidad? ¿Por qué se destruyó mi comunidad? ¿Por qué la gente ya no viene? Pues porque estos 4 fundamentales, 4 medios fundamentales, pues no forman parte de mi comunidad, entonces, ¿cómo la voy a sostener? Entonces, son importantísimos. ¿Cuáles son los 4 medios fundamentales? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, vamos a tomar un descansito de 10 minutos y nos vamos a ver con un poquito más de detalle estos 4 medios fundamentales, ¿sale? Entonces, vamos a tener 10 minutitos de descanso. Bien, ¿cuáles son los 4 medios fundamentales de la renovación? Pues ya todos los conocemos. Las asambleas de oración, la evangelización fundamental, que es la proclamación del querigma, la formación básica, es decir, los cursos de crecimiento y los pequeños grupos de oración.
Esos son los 4 medios fundamentales que debe haber en nuestras comunidades. Si falta uno de estos 4 medios, pues es como la mesa sin una pata, sin 2 patas, sin 3 patas. Hay veces que nuestras comunidades nada más andan con una pata. Entonces tenemos que aprender en primer lugar a ir implementando estos 4 medios, pero no lo podemos hacer si no los conocemos bien. Entonces vamos a hablar brevemente sobre cada uno de ellos. La idea es que en el futuro podamos tener un curso de cuatro clases donde se toque cada uno de estos medios. Entonces, pues vamos a ver si ya, si en el futuro se puede lograr esto. Eh, Primer medio, las asambleas de oración. ¿Qué son las asambleas de oración? Una asamblea de oración es la reunión de varios hermanos en comunidad para glorificar a Dios mediante la oración espontánea, sobre todo la de alabanza y adoración, realizada a impulso del Espíritu. Entonces, ¿qué es una asamblea de oración? Pues cuando nos reunimos varios hermanos para orar, sobre todo para alabar y adorar a nuestro Señor, movidos por el Espíritu Santo. Eh, las asambleas de oración tienen ciertas características y la primera es que están abiertas a todo aquel que quiera participar. Pueden asistir a nuestras asambleas gentes que incluso no conozcan a Dios, hermanos que no pertenezcan a la renovación y estén en otros grupos de la iglesia. Y para muchos es la primera oportunidad que tienen de poder experimentar un encuentro con el Señor. Entonces, generalmente, cuando se comienza una comunidad en alguna parroquia, pues empieza invitando a los hermanos a participar en las asambleas. Es importante volver a señalar esto. Están abiertas a todo aquel que quiera participar. Y no porque vengan hermanos de otros grupos, de otros movimientos, tienen la obligación de quedarse con nosotros y de volverse Tengo una duda. renovados. Muchos van a nuestras asambleas, como decimos coloquialmente, pues a cargar la pila, ¿verdad? A llenarse de Dios para poder seguir con su ministerio, con su eh, grupo de oración, perdón, con su movimiento parroquial, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras asambleas deben estar abiertas y debemos estar recibiendo a todo mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que deben tener nuestras asambleas? Desgraciadamente, muchas veces las asambleas se han vuelto, digámoslo así, como un revoltijo y no tienen ni pies ni cabezas. Entonces vamos a ver las asambleas de oración. Nada más, Itzel quiere participar. Sí, sí, levantaste la mano, Itzel. Sí, sí, gracias, gracias por la palabra. Sí, Entonces, quiero entender, a ver si entendí bien, que en la asamblea de oración pueden entrar incluso de otras religiones, quien quiera participar puede participar en la asamblea de oración. Está aunque sean abierto. de otras religiones. Ah, ok, Ajá, gracias. sí, sí, de nada. Voy a poner un ejemplo. Yo he oído testimonios de gente que era judía y asistió a una asamblea de renovación y se convirtió al catolicismo. Vamos, están abiertas, ¿no? Es una gracia que no se le puede negar a nadie, no podemos cerrar la puerta a nadie, porque finalmente lo que queremos es glorificar a nuestro Padre. Ese es el objetivo de la asamblea, el centro de la asamblea es nuestro Señor y nos dedicamos a darle gloria a Él. Ahora bien, los elementos de las asambleas de oración, los más importantes son los siguientes. Generalmente la asamblea de oración comienza con la oración de alabanza, de acción de gracias, de adoración. Ponemos esta secuencia, acción de gracias, alabanza y adoración, porque es una secuencia que se puede ir siguiendo muy fácilmente. Empezamos a darle las gracias
al Señor por las bendiciones que hemos recibido. A continuación, pues nos damos cuenta de su bondad y lo alabamos y lo bendecimos por eso, ¿no? Porque nos ama, porque no deja de bendecirnos. Y la alabanza se va volviendo cada vez más profunda y va conduciéndose hacia la adoración. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces la alabanza que hacemos es una alabanza primero festiva, una alabanza jubilosa, el canto, el baile, la danza, el aplauso. Esa alabanza tiene que irse centrando cada vez un poco más, tiene que irse volviendo un poco más profunda, nos tiene que ir llevando al silencio y a la adoración. Si nuestras comunidades no saben conducir a los hermanos de una alabanza festiva, de una alabanza jubilosa, hacia el silencio y hacia la adoración, la alabanza está fallando en algo. Siempre tenemos que hacer que esa alabanza sea cada vez más profunda. Para eso, muchas veces, si no es que casi siempre, requerimos invocar al Espíritu Santo. Es común que las asambleas comiencen con esta invocación al Espíritu Santo porque Él es el que nos va guiando, Él es el que nos va llevando a dar los pasos adecuados para llegar a esa oración profunda. Entonces, hay ocasiones en que ya la gente está entradísima en la alabanza, la gente ya está bien metida en la adoración y ya no es necesario invocar al Espíritu Santo, pues porque ya está actuando ahí, ¿no? Pero la mayoría de las veces, sobre todo cuando nuestras asambleas empiezan demasiado frías, conviene invocar al Espíritu Santo. Tenemos que tener una línea de oración. ¿A qué se le llama la línea de la oración? Generalmente Dios siempre quiere decirle algo a la comunidad. Dios siempre quiere actuar de alguna forma en la comunidad. Dios ve las necesidades que tenemos y de acuerdo a esas necesidades Él quiere actuar. Entonces nosotros tenemos que saber qué quiere Dios para la comunidad ese día o esa noche de asamblea. Por eso yo tengo que preparar desde antes la asamblea. ¿Cómo se prepara la asamblea? Poniéndome en oración, presentándole al Señor la comunidad. Señor, aquí está tu comunidad. ¿Qué necesita tu comunidad? ¿Qué quieres para esta comunidad? ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Nosotros tenemos que presentar la comunidad al Señor y el Señor nos va a decir qué es lo que quiere para ese día. A veces nos lo dice a través de una cita bíblica, a veces nos lo dice a través pues de una moción interior, ¿no? Nos llega de repente la certeza de que el Señor quiere hacer algo. Por ejemplo, nos llega la certeza de que el Señor quiere sanar, o de que el Señor nos pide perdonar, o de que el Señor nos pide una adoración más profunda, etcétera, etcétera. Todas estas son líneas de oración: la alabanza, la adoración, la petición de perdón, la oración de sanación interior, la oración de sanación física, la petición de carisma, etcétera, etcétera. Lo importante es preguntarle al Señor qué quieres hacer en esta asamblea y entonces el Señor nos lo va a decir si nosotros somos dóciles a su inspiración. Por eso la asamblea de oración no se debe improvisar. Nunca debemos llegar ahí a decir, bueno, el Espíritu Santo lo que nos guíe. No, desde antes tenemos que estar en oración para saber qué quiere el Señor como línea de oración. Generalmente, cuando nosotros estamos en adoración, en alabanza y luego en adoración, se va haciendo el silencio en nuestra asamblea, como que el mismo Señor nos va guiando y nos va inspirando a hablar más despacio, hasta que guardamos el silencio. Entonces, en ese silencio es el momento para predicar la palabra, para proclamar la palabra.
Si durante la preparación de tu asamblea el Señor te dio una cita bíblica, es en este momento de silencio cuando tú la proclamas, cuando tú en medio del silencio invitas a la meditación, a la reflexión, a que la gente se pregunte qué quiere decirme a mí el Señor esta noche con esta palabra. Y obviamente ese momento de meditación, de reflexión, de interiorización de la palabra es importante. ¿Por qué? Porque en el silencio es donde habla el Señor. Muchas veces en este silencio es cuando se manifiestan los carismas. Muchas veces en este silencio el Señor puede suscitar una palabra de conocimiento, una palabra profética, etcétera, etcétera. Pero si nosotros estamos, hable y hable y hable y hable, y un canto y otro, y nunca hacemos silencio, pues ¿cuándo se van a dar estas manifestaciones? Entonces, el silencio, la proclamación, la meditación de la palabra son fundamentales, digamos que son como el centro de la asamblea de oración. Y ya después que el Señor nos habló y que interiorizamos su palabra, su mensaje, entonces nosotros debemos responder, respuesta a la palabra. Ya el Señor te dijo esto, ¿tú qué le respondes? Ya el Señor te dijo, perdona a tus enemigos, ¿tú qué le respondes? Ya el Señor te dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Tú qué le respondes? Vas a poner a sus pies tus cargas, tus peticiones, etcétera, etcétera, ¿no? La respuesta a la palabra es la parte en la que la asamblea responde al Señor, a la palabra que se proclamó. Y bueno, también dentro de los elementos, al final ya puede haber peticiones, puede haber necesidades de algunos hermanos que se externen ahí y que nosotros oremos por ellos. También podemos tener testimonios al final y la oración conclusiva, ¿no? Más o menos son los elementos de una asamblea de oración. Ya si Dios nos da oportunidad, pues ya podremos ver con mejor detalle cómo se prepara y cómo se va dirigiendo cada una de estas partes de la asamblea de oración. Entonces, en resumen, la asamblea es una reunión abierta a todos los hermanos que quieran participar, que se centra en la alabanza, en la adoración a nuestro Señor y que en el silencio también busca escuchar esa palabra, ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, segundo medio, la evangelización fundamental. Pues ya sabemos, ¿no? La proclamación del querigma. ¿Qué es el querigma? Es la proclamación de la buena nueva de Jesucristo. Es decir, la proclamación de su muerte para perdonar nuestros pecados y de su resurrección para darnos vida abundante por medio de su Espíritu. Entonces, esta proclamación querigmática generalmente es el segundo de los medios que nosotros podemos implementar. A estas personas que han estado acudiendo a nuestra asamblea de oración constantemente, pues después de varias semanas de tener asamblea de oración, si se forma un grupo que es constante, a este grupo se le proclama el querigma. ¿Para qué? Para que puedan tener su experiencia inicial de bautismo en el Espíritu Santo. Bien, el querigma hay que remarcar, no se trata de un curso, no se deben impartir clases, se trata de proclamar a toda voz, como testigos que somos, que Jesús vive, que es Salvador, Señor, Mesías, que Él envía su Espíritu a aquellos que se convierten a Él. Esta proclamación del querigma muchas veces falla porque nosotros lo que tratamos de impartir es un curso. Preparamos nuestros temas como si fueran clases, queremos que la gente se aprenda las citas bíblicas, etc. No, 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 lo que queremos es dar testimonio de que Jesús vive. Ya mencioné alguna vez que el querigma no se dirige a la mente, el querigma se dirige al corazón y el objetivo es abrir el corazón de las personas para que puedan vivir esta experiencia de salvación. Bueno, también hacen una observación, algunos de los hermanos,
Se acaban de renovar los estatutos de la renovación, se revisaron. eh, pues recién la semana pasada ya quedaron los nuevos estatutos, todavía no se publican, pero me están diciendo que en estos nuevos estatutos al querigma ya se le llama seminario de vida en el espíritu. Entonces, para que lo apunten ahí, ¿no? La evangelización fundamental o querigma, póngale ahí seminarios de vida en el espíritu. Es el nombre que se le dio al principio de la renovación y que se está retomando para este momento, ¿no? Gracias por la aclaración, ¿no? Quien nos la ha hecho, yo creo que fue mi tocayo, ¿verdad, Ricardo? Entonces, qué más con con este querigma? ¿Qué más con esta evangelización fundamental? ¿Cuál es el objetivo? Se proclama para que la gente tenga un encuentro personal con Jesucristo vivo. Ese es el objetivo. Si una persona se va del retiro o se va del curso o se va de donde se proclamó el querigma sin tener esta experiencia profunda con Dios, el querigma no cumplió su función. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí, apuntar directo al corazón para que abran ese corazón y puedan vivir su experiencia con Dios. Isabel, ¿tienes algún comentario? Perdón, ahora entonces es, en lugar del querigma, vida en el espíritu. Seminarios de vida en el espíritu. Ah, seminarios de vida en el... Seminarios de vida en el espíritu. Así es. Digamos que ese es su nombre oficial. Ajá. Ahora, ok, gracias. Sí, pero bueno, ya sabemos, algunos le llaman evangelización fundamental, algunos querigma, algunos retiro de iniciación, vida nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el nombre, pues que debemos acostumbrarnos a usar es seminario de vida en el espíritu. Y bueno, el querigma es la mejor preparación que hay para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, estos hermanos que perseveraron durante varias semanas en nuestras asambleas de oración y que ya se empezó a formar un grupo más compacto, a estos hermanos se les puede dar ya el querigma para que tengan su experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, casi siempre esa es la secuencia. Muchos prefieren empezar en su comunidad, en su parroquia, una nueva comunidad, dando primero el querigma. También está bien, también está bien. Entonces, asamblea de oración o seminarios de vida en el Espíritu es con lo que podemos empezar, ¿no? Las primeras dos patas de nuestra mesa. ¿Qué sigue después? Tenemos la formación básica o cursos de crecimiento. Estos cursos de formación también son llamados crecimiento o el nombre correcto que le da la iglesia es catequesis y tienen que ayudar al recién convertido a vivir la fe las 24 horas del día. Si ustedes recuerdan, pues la enseñanza de la iglesia la podemos dividir en querigma y catequesis. Querigma es la evangelización inicial, donde se les presenta a Cristo, donde la gente cree, donde la gente se convierte, donde la gente decide seguir al Señor, y después ya viene la catequesis, donde se le explica ya con detalle a cada persona en qué ha creído. Entonces, la catequesis tiene ciertas características en común, pero en la renovación se busca que sea una enseñanza muy práctica. Como dice aquí, que ayude a cada persona a vivir su fe las 24 horas del día. Voy a poner un ejemplo. Los cursos de formación no tiene caso enseñarle a la gente, pues, los diferentes tipos de oración, las diferentes corrientes espirituales, los métodos que nos enseñan los grandes maestros espirituales, enseñárselos en teoría. Para él es más importante que le enseñemos a orar en la práctica. A ver, hermano, mira, vamos a orar así. Entonces, tiene que ser algo que la gente pueda aplicar en su vida diaria. Eh, Voy a poner algunos párrafos de un documento de Juan Pablo II que se llama Catequesis Tradende, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque luego nuestros cursos de formación no tienen ni pies ni cabeza.
y el Papa nos va guiando muy bien para que sepamos cómo organizar estos cursos de crecimiento. Lo primero que dice el Papa en el número 19 del documento Catequesis Tradendae es la catequesis distinta del anuncio primero del Evangelio que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Papa. A ver, más despacito. Lo primero que nos dice, la catequesis es distinta del primer anuncio. Catequesis es distinta del primer anuncio y lo que quiere es un doble objetivo, dos objetivos. Primero, hacer madurar la fe inicial. Muchas veces la persona cuando recibe el querigma, obviamente se convierte, quiere seguir al Señor, su vida espiritual recibe un gran impulso, su fe se fortalece, pero esa fe que nace tiene que crecer y tiene que madurar. Entonces, nuestros cursos de formación tienen que hacer madurar esa fe. Y en segundo lugar, tienen que educar al discípulo, al verdadero discípulo, dice en un conocimiento sistemático de la persona y mensaje del Señor. Esto es, tiene que aprender la doctrina cristiana en forma sistemática. Eso se va a entender con las siguientes palabras del Papa. Dice así, deben ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Entonces, nuestros cursos de formación, en primer lugar, no tienen que ser improvisados, tienen que ser sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hermanos desde lo más sencillo, lo más básico, hasta lo que es ya un poquito más complejo. Si mi hermano apenas está acercándose a la iglesia, no le voy a hablar, por ejemplo, del misterio de la Santísima Trinidad. A lo mejor conviene primero hablarle de la misa, de la importancia de comulgar, de la importancia de orar, cómo manejar la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que empezar por lo más básico y de ahí ir avanzando, 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 subir un escalón, hasta las cosas que son un poquito más complejas. Y siempre tenemos que tratar de llegar a un fin preciso, no nada más dar por dar, sino tratar de tener un objetivo cada vez que damos un curso. ¿Qué más nos dice el Papa? Tiene que ser una enseñanza elemental que no pretenda abordar todas las cuestiones disputadas ni transformarse en investigación teológica o en exégesis científica. ¿Qué quiere decir el Papa? La enseñanza no debe ser muy elevada. Una vez yo me acuerdo de un hermano que pues, literal, quería dar teología dogmática en su comunidad. Y eran hermanos que había hermanos que apenas si sabían leer y escribir, ¿no? No es que no la vayan a entender, pues sí la pueden entender, pero tenemos que empezar primero por lo elemental, como habíamos dicho. No tiene que transformarse nuestro curso también en debate, en discusión de temas, ¿no? Por ejemplo, últimamente por ahí en algunas comunidades se daba el debate de que si es válido la comunión en la mano o tiene que ser siempre en la boca. Y ahí están los hermanos debatiendo y diciendo, no, los cursos de formación no deben ser esto. Debe ser algo elemental que le ayude al hermano que empieza a vivir su fe. Pero también dice así que la enseñanza, no obstante, debe ser bastante completa, que no se detenga en el primer anuncio del misterio, como lo vemos en el querigma. ¿Cuántas veces nuestros hermanos se quedan con el querigma y ya no avanzan? Muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces los hermanos toman querigma, un curso de crecimiento, a lo mejor dos cursos y ya de ahí no pasan? Nosotros tenemos que tratar de tener un programa de varios años que abarque pues la doctrina cristiana lo más completamente posible. Y bueno,
finalmente dice que debe ser una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Esto es, nuestra formación tiene que enseñarle a cada hermano a vivir su fe en cada uno de los ambientes en los que vive, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su escuela, en la calle, cuando va manejando, cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Tienen que aprender a vivir su fe. Nosotros tenemos que enseñarles esto. Y bien, y finalmente sobre la catequesis, dice el Papa, para la catequesis la repetición rutinaria que se opone a todo cambio, por una parte, y la improvisación irreflexiva que afronta con ligereza los problemas, por la otra, son igualmente peligrosos. Dos peligros que nosotros tenemos que estar atentos de no caer cuando estamos planeando la formación en nuestras comunidades. ¿Cuáles son los peligros? La repetición rutinaria, siempre dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el otro peligro, la improvisación irreflexiva. Y ahora quedamos, no, es que yo, mira, hombre, acabo de ver este libro, vamos a darlo porque se ve que está muy bueno. Y damos ese libro, y acabamos ese libro, y ahora quedamos, no sé, mira, se me ocurre, acabo de ver otro libro más y estamos improvisando. Ajá. Entonces, son peligrosos, son peligrosos. Dice que la repetición rutinaria lleva al estancamiento, al letargo, a la parálisis. Si mi comunidad ya se estancó, si la gente está como dormida, como paralizada, a lo mejor es por la repetición rutinaria de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y por otro lado, dice que la improvisación engendra desconcierto y causa desviaciones de todo tipo. Entonces, hay que ver estos consejos del Papa cada vez que nosotros queramos tener formación en nuestra comunidad, cuando estemos planeando, tenemos que preguntarnos realmente qué necesita nuestra comunidad para crecer en su vida espiritual. Entonces, ya hay mucho más que se puede hablar de la formación, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo, ¿no? Entonces, este fue el tercero de los medios, la tercera pata de nuestra mesa. Y el último son los pequeños grupos de oración. Entonces, fíjense, vamos a ver ahorita la diferencia con la asamblea. Además de la asamblea de oración semanal, es muy recomendable la formación de pequeños grupos de oración coordinados por alguno de los servidores de la comunidad. En muchos sitios se cree que la asamblea sustituye a los grupos o que los grupos sustituyen a la asamblea o bien que son lo mismo. Y esto no es así. Si en nuestra comunidad hay asamblea de oración semanal, si en nuestra comunidad ya se dio el seminario de vida en el Espíritu, ya se proclamó el querigma, si nuestra comunidad ya está recibiendo formación, entonces ya podemos pensar en hacer pequeños grupos de oración. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, en los grupos de oración se reúnen hermanos que ya recibieron el querigma, que ya vivieron la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y que ya llevan algún tiempo creciendo en la comunidad. Si ustedes recuerdan, en la asamblea de oración cualquiera podía entrar. En los pequeños grupos de oración no va a entrar cualquiera. Son hermanos que ya están perseverando desde hace algún tiempo en la comunidad, hermanos que ya tienen algún crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Porque vamos a ver que se van a dedicar a cosas que son un poquito más delicadas. Por lo mismo, los grupos de oración son grupos cerrados, limitados a un número pequeño de personas. Se recomiendan 10 personas como máximo para que todos puedan participar. Los grupos de Las oración. asambleas de oración, ¿para cuántas personas son? Para las que sean. Podemos ver asambleas de 20, 30 personas, de 100, 200, 300, o de 10,000, de 20,000 personas, ¿no? Cuando hay eventos masivos. En cambio, el grupo de oración
es un grupo cerrado, pequeño, máximo 10 personas. Y bueno, y los grupos de oración generalmente se reúnen en la casa de alguno de sus integrantes. Obviamente la reunión en la casa, pues se hace con la autorización del sacerdote, ¿verdad? No vamos a estar a escondida del párroco sin permiso del párroco. Obviamente, digamos que es como extender nuestra comunidad, pues a los lugares donde vivimos, a nuestra casa. Ahí generalmente se hacen los grupos de oración. Bueno. Esto es bien importante. ¿Para qué son los grupos de oración? En los pequeños grupos de oración se busca, en primer lugar, que sus integrantes aprendan a orar más y mejor. Como son grupos más reducidos, obviamente su participación es mucho mayor. Eh, si tuviéramos mucha gente en los grupos de oración, pues vamos a tener muchos hermanos que se van a quedar calladitos, ¿verdad? Pero entre más poquitos seamos, pues no nos podemos quedar callados. A fuerza tenemos que participar. Entonces, el hermano a la larga va a aprender a orar y eso le va a beneficiar. En segundo lugar, ¿qué se busca? También que se pueda orar por los hermanos que tengan alguna necesidad particular. Tenemos hermanos que vienen ya caminando con nosotros y que vienen arrastrando heridas, vienen arrastrando situaciones difíciles que no han sanado. En esos pequeños grupos de oración se puede orar con mayor confianza, con mayor intimidad por las necesidades de estos hermanos. Por lo tanto, se enseña a sus integrantes a vivir en comunión. Obviamente, en un grupo de oración nos vamos a sentir cada vez más hermanos, nos vamos a sentir cada vez más unidos porque nos estamos conociendo más y nos va a permitir este grupo practicar la caridad, servir a nuestros hermanos del grupo, ¿verdad? Entonces se hacen verdaderas hermandades en estos pequeños grupos de oración porque nos abrimos a los demás. Ellos conocen nuestras necesidades y oran por nosotros y eso hace que nos empezamos a unir de una forma más estrecha. También en estos grupos se pueden compartir experiencias, dar testimonios, se pueden aclarar dudas, incluso se pueden dar consejos. Por lo tanto, estos pequeños grupos de oración son un medio excelente para acompañar la vida espiritual de nuestros hermanos. Muchos hermanos necesitan de un hermano mayor que los esté guiando. Lo ideal es que cada hermano tuviera un director espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces pues andan escasos. En estos grupos se puede dar este acompañamiento espiritual. Por lo tanto, es importante que los grupos estén dirigidos por hermanos que tengan experiencia ya. Imagínense, hermanos que apenas van también creciendo en la renovación, dándole consejos a otros, pues dice nuestro Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Necesitamos hermanos que ya estén formados, que ya tengan una vida espiritual más madura, que ya tengan experiencia, que ya hayan caminado algún tiempo prudente en la renovación para poder dirigir un grupo pequeño, un pequeño grupo de oración. Y bueno, esto hasta lo pongo con mayúsculas, algunas desviaciones que hay que evitar en estos grupos. Esto es bien importante. La primera desviación, convertir al grupo de oración en un grupo de enseñanza, donde haya debate o discusión de ciertos temas, ni siquiera debe convertirse en un círculo bíblico. Muchas veces el pequeño grupo de oración termina siendo un grupo de estudio de la Biblia, por ejemplo, ¿no? O pues ya no sabemos qué hacer, pues vamos a rezar el rosario y se convierte en un grupo de rezo del rosario, ¿no? Y no es que no sea malo rezar el rosario, al contrario, es muy bueno, pero en otro momento, en otro sitio, el grupo de oración tiene sus objetivos muy particulares, ¿no? A veces se convierten en grupos de intercesión, etcétera. Eso se puede hacer en otro momento. El pequeño grupo de oración no debe ser para esto. Otra desviación que ya es muy común, convertir las reuniones en simples convivencias, ¿no? Muchas veces estamos más preocupados en que, pues, ¿y quién va a llevar el refrigerio? No, pues yo el café y quién trae panecito, etcétera, etcétera. Y más bien, cuando se prepara la reunión, se ven más de esos detalles que la oración en sí, ¿no? Claro que la convivencia fraterna es importante,
pero no es obligatoria. Muchos no quieren o si no quieren que se vaya a su casa a hacer oración, pues porque no tienen qué ofrecer, no tienen la capacidad de estar ofreciéndole pues, cena o aunque sea un pequeño refrigerio a los hermanos, y pues se avergüenzan y prefieren mejor que no vayan a su casa. No, no, la reunión es de oración y no nada más una convivencia, ¿no? Entonces, inclusive hay sacerdotes que yo he visto que dicen, si van a hacer su grupo de oración, cero alimentos, ¿no? Para no caer en este extremo, ¿no? Bueno, algo ya un poquito más serio, ¿no? Una desviación que se ha visto y que desgraciadamente se ha presentado es que estos pequeños grupos de oración a veces tienden a aislarse del resto de la comunidad. Nosotros ya nos sentimos tan hermanos y ya estamos tan unidos que ya esta es mi verdadera comunidad, ¿no? Y nos empezamos a aislar. Y eso es un peligro bastante serio, ¿no? El grupo de oración debe sentirse parte de una comunidad y de una parroquia, ¿eh? No perder de vista siempre, yo pertenezco a esta comunidad y pertenezco a esta parroquia. Eso es fundamental. Obviamente, si el grupo está dirigido por hermanos con experiencia, con discernimiento, no se va a caer en esta desviación. Si al frente del grupo pongo gente recién convertida, que apenas va iniciando, sí existe el riesgo, ¿no? De que se aísle. Y bueno, algunas otras cosas ya más serias, ¿no? Pues que yo sí he visto. Hay que evitar a toda costa pretender hacer del grupo de oración un grupo de sanación o liberación independiente de la comunidad. Ha habido casos en que en el grupo pues se dedica ya básicamente a la sanación, a la liberación. No, pues se va a reunir mi grupo tal día, en tal lugar, si quieres lleva a tal hermanito que necesita liberación y ahí le hacemos la oración de liberación. Hay que evitar todo esto, ¿no? Vamos, yo he sabido incluso de hermanos que hasta cobraban, ¿no? Por hacer oraciones de liberación en estos pequeños grupos, imagínense. Son desviaciones a las que se llegan cuando no hay vigilancia, cuando no hay servidores maduros, bien formados, cuando no hay buena comunicación con los párrocos, etcétera, etcétera, ¿no? Los pongo aquí porque son riesgos reales y nosotros tenemos que estar bien atentos para que eso nunca vaya a pasar en nuestra comunidad. Bien, ¿qué podemos concluir? Cada uno de los 4 medios son indispensables para el crecimiento de una comunidad. Si no están los 4 medios, mi comunidad no va a terminar por madurar. Siempre vamos a estar estancándonos, siempre vamos a estar a medias, no va a funcionar bien nuestra comunidad. Sin embargo, no tenemos que tratar de implementar todos ya, ¿no? A partir de mañana vamos a tener ya los 4. No, 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 deben irse construyendo en forma progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te reúnes nada más cada semana para hacer la oración, primero tienes que organizar bien tu asamblea de oración, que sea una asamblea bien dirigida, una asamblea bien preparada, bien dirigida y que a la gente le esté sirviendo como un medio para tener esa vivencia de Dios. Si ya tengo mi primer medio así bien implementado, ya tengo buenas asambleas, ahora sí voy a preparar un buen querigma, un buen seminario de vida en el espíritu. Somos expertos en improvisar querigmas, ¿verdad? Creemos que en 2, 3 semanas ya lo armamos y lo damos. No, 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 no. El querigma se debe preparar con mucho tiempo de anticipación porque sobre todo se prepara con oración. Entonces, si ya tengo mis asambleas de oración, ahora voy a preparar mi seminario de vida en espíritu y ya tengo mi segunda pata de mi mesa. Si ya fueron mis hermanos al querigma, ya recibieron el querigma, ahora tengo que tener mis cursos de formación bien preparados, bien planeados, ya con anticipación, incluso antes del querigma, yo ya tengo que saber qué voy a dar después del querigma, ¿no? Ya lo tengo que tener bien estructurado. Y si mis hermanos ya están perseverando en la oración semanal, en la formación semanal,
ya puedo ir pensando en hacer pequeños grupos de oración. Si se fijan, es algo progresivo, progresivo, progresivo. A veces es lento, a veces se lleva meses, a veces se lleva años, pero yo tengo que tener como objetivo tener mis 4 medios fundamentales en mi comunidad, cueste lo que cueste. Y bueno, estos medios deben ir madurando con el paso del tiempo. No se trata nada más ya de tenerlos, sino de que cada vez funcionen mejor. Nosotros tenemos que discernir los carismas de nuestros hermanos en la comunidad para saber quiénes son los que tienen el carisma para dirigir bien las asambleas, quiénes son los que tienen el carisma para proclamar el querigma, quiénes son los que tienen carisma de enseñar, para dar los cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras yo vaya discerniendo carismas, detectando hermanos que están siendo capacitados por el Espíritu con estos dones, pues mis 4 medios van a ir madurando, van a ir creciendo, van a ser cada vez mejores. Y bueno, el último punto es importantísimo. De su adecuada implementación depende el surgimiento de nuevos servidores. No hay mejor semillero de servidores que esos pequeños grupos de oración a los cuales llegamos al final de nuestros 4 medios. En esos pequeños grupos de oración, yo voy a empezar a discernir los carismas que tienen mis hermanos. Puedo empezar a invitar a algunos hermanos al servicio porque yo me voy dando cuenta de su crecimiento. Entonces, si no tengo nuevos servidores, es porque no tengo mis 4 medios bien, bien implementados en mi comunidad. Siempre que se dan estos 4 medios, empiezan a surgir nuevos servidores. ¿Por qué? Porque les estoy dando la oportunidad de crecer, de madurar y de dar el salto al servicio. Y de eso se va a tratar la próxima clase. ¿Cómo tengo que dirigir a un hermano desde que llegó sin saber nada, sin saber ni qué hace ahí a la primera asamblea de oración? ¿Cómo debo guiar a ese hermano hasta convertirlo en servidor? De eso vamos a hablar la próxima clase. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Les invito a que terminemos pues nuestra clase todos juntos dándole gloria a Dios. Vamos a decirle. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza, la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Gloria a Dios. ¿Nada? Creo que no Muchas toca gracias. yo. Está bien, pero adelante. Pues creo que no, ¿verdad? Ernesto, ¿vas a hablar? Hermano, muchas gracias, todo muy claro, ¿eh? Muchas gracias por el curso. Está muy clarito, gracias. Gracias a Dios. Sí, Muy está claro, bien. muy Importante. Cándido. Muchas gracias. Gracias. Muy Gracias. interesante. Hay Cándido con nosotros. Hola hijos, ¿cómo están a todos? Muchas bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Bien. gracias, Hola, padre. padre. Buenas noches. noches, padre, bien. Buenas noches, padre. Hola, padre, yo apenas Gracias. tengo el gusto de conocerlo. Bendecidos, padre. Hola hija, ¿qué tal? Muchas bendiciones, qué bueno, pues aquí estamos. Y pues nada, muchas gracias hijo, en verdad, sí, Ricardo, muchas gracias hijo por esto. Y bueno, vamos a ir poco a poco uniendo las sinergias, ¿no? En todo este proceso y demás, ¿no? Muy bien hijo, muy bien, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Ya luego algo de lo que compartiste es algo que hemos estado hablando. La capacidad de los liderazgos son hecho precisamente el ubicar a los hermanitos, dónde vamos ubicándolos mañana, ¿no? Para que también ellos vayan creciendo y no solamente sean pasivos de una enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también ha sido muy linda. Es decir, sí, muchas veces vamos a tener comunidades vienen abajo porque solamente vamos dependió de uno o de dos y cuando ya se fue el hermanito, pues ya se vino abajo todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, hijo, en verdad, todo muy bien.
Pues nada, que Dios te bendiga enormemente a todos. ¿Sale, hijos? Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre, y muchas Gracias, gracias a padre. Dios le Ricardo. bendiga. Buenas noches. Gracias, Les- buenas noches. Gracias, padre. les doy- Había escuchado hablar mucho de usted Hija. y apenas tengo el gusto de conocerlo, mucho gusto. Hombre, igualmente, con muchísimo gusto. Aunque le doy su otra bendición, hijos. A Sí, todos gracias. ustedes. Gracias, pastor. Porque nada más antes de irnos, lo único que tengo que compartirles de que gracias a Dios ya fueron aprobados ya los estatutos nuevos, ya los tenemos nuevecitos. Gracias a Dios, Padre Dios. Gloria a Dios. Sí, en las iglesias de San Luis Potosí tuvimos reunión este fin de semana y gracias a Dios ya están los nuevos estatutos para nuestra querida corriente de gracia. ¿Sale, hijos? Gracias, padre. Gracias. Dios ha sido Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches. su bendición, hijas. Sí. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El alfa de usted, sobre usted y demuestre su misericordia. Amén. Amén. Sobre ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén, padre.